Buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bien, entonces, habiendo visto todo lo que es aseveraciones y cómo es que uno va definiendo aquel nivel, sobre todo de identificación del enfoque de auditoría dentro del proceso de auditoría. Bien, en este proceso de auditoría que nosotros vamos a ver, ya como parte del gabinete, solo repasando para proseguir. Ok. Entonces, en ese proceso de auditoría lo que vamos a tener son ciertas actividades previas, fundamentalmente establecidas en el Código de Ética y en la norma de control de calidad o de gestión de calidad. Luego, una vez que tengamos el contrato, recién va a empezar el trabajo de auditoría en sus fases de planeación, preparar los programas, con eso lograr la evidencia, ¿no? Hacer un resumen de los hallazgos, hasta lograr emitir el informe de auditoría con la opinión que corresponda. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué es? La planeación bien, ¿esto qué es la planeación? Tiene tres fases fundamentales, solo repasando lo que ya conocemos. Esas tres fases son, o tres aspectos fundamentales, o como también podríamos llamarle ciertas cuestiones clave de la planeación, son conocer profundamente el negocio, identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas, y con base en eso definir el enfoque de auditoría, que, como saben ustedes, no es otra cosa que ya combinar el riesgo con el riesgo inherente, si lo pongamos, combinar con el riesgo de control interno, ¿no? Y en base a eso definir lo que es el RIM, el riesgo de incorrección material. En realidad el enfoque es eso, porque ese enfoque va a definir qué extensión, qué tipo de trabajo y qué extensión de procedimientos vamos a ejecutar. Y para eso hay que hacer los programas de auditoría, ¿ok? Ahora, para realizar esos programas de auditoría, pues esos programas se realizan, si bien es cierto, tiene un contexto general inicial, pero al final el enfoque, eso tienen que entender, el enfoque
de auditoría se realiza por saldos de cuenta, clase de transacción y aseveraciones. Entonces, el enfoque de auditoría se realiza por aseveraciones en función de los saldos de cuenta y clase de transacciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto en cuanto a aseveraciones? Entonces, el inventar, bueno, dependiendo si son saldos de cuenta, los saldos de cuenta enfatizan, ¿no? Enfatizan, dan prioridad los saldos de cuenta a la evaluación, a la existencia y los derechos y obligaciones que hacen a la propiedad. En cambio, si uno enfoca el trabajo de las transacciones dan prioridad a la integridad, a la exactitud y algo que aquí no está anotado y lo anotaremos nomás, es la ocurrencia. ¿Ok? Y decía, y lo voy a marcar, la ocurrencia. Entonces, cuando tratamos de transacciones, la prioridad, el enfoque, la dirección, a dónde vamos a darle mayor énfasis, está en la integridad, exactitud y ocurrencia. ¿Bien? Ahí hemos quedado. Ahora, la tarea está repasando lo que ya conocemos desde el año pasado, es cómo pues se determinan los saldos de cuenta y transacciones significativas a las cuales le vamos a dar un enfoque en función de aseveraciones. ¿Cómo se identifican esos saldos? Hay dos elementos fundamentales con los cuales dos procedimientos de auditoría o dos factores importantes que hacen de que nos permiten determinar cuáles son cómo determinar esos saldos de cuenta y transacciones significativas. ¿De acuerdo? Donde vamos a poner el mayor énfasis, donde vamos a enfocar nuestro trabajo. ¿Bien? Entonces, a ver, alguien que me diga, siempre por nota, en participación, siempre por nota, dígame a alguien, ¿cuáles son esos dos factores, dos elementos, dos procedimientos que hacen que determine que un saldo de cuenta y transacción es significativa? ¿Quién se anima? ¿Importe y naturaleza? Con el importe y la naturaleza se determina, no está bien, más o menos, más o menos. ¿Alguien? ¿Otra persona? El cálculo de la materialidad Toda la global de materialidad. desempeño. Entonces, Andrea González dice, eso se determina con el cálculo de la materialidad para saber qué es importante o no importante. ¿Y qué más, Andrea? Y el cálculo de la materialidad de desempeño. No. La materialidad claro, la materialidad tiene a su vez tres elementos. La materialidad global, la materialidad de desempeño y todo lo que es materialidad para identificar incorrecciones. Son las tres. No. La materialidad y qué más, por lógica. Materialidad específica y materialidad específica de desempeño. No, eso ya he El dicho. análisis de planificación, licenciado. La Análisis naturaleza vertical de y los- horizontal. Ahora sí, Orlando es, ¿no? Sí, licenciado. Orlando Huanca. Eso es, Orlando. Eso es. Entonces, con dos elementos
pura lógica, empleen siempre pura lógica, ¿ok? Con dos elementos se va a determinar qué es importante o qué no es importante. Entonces, a ver, voy a buscar unos estados financieros. Ahorita debo tener uno en Excel. A ver, uno que se llamaba fábrica, creo. Espero que nos... No. Entonces, industrial. Ahí está. Aunque este ejercicio se los voy a después dar para que ustedes hagan completito, ¿no? Voy a levantar estos estados financieros y voy a ir en busca de saldos de cuenta y transacciones significativas. Espero que ya esté. Un ratito, voy a levantar el Excel. Bien, el saldo de cuenta y transacciones significativas. Ahí está. Ya he levantado el Excel. Ahí está la empresa y ahí están sus estados financieros. A ver, voy a copiar en otro archivo, en un archivo nuevo, y ahí lo voy a poner. Entonces, siempre que ustedes quieran auditar, yo pido dos cosas fundamentalmente. Uno, por favor, les digo a mis auditores, mándenme en este momento en que estamos planificando la auditoría, pídanle al cliente sus estados financieros mensuales del año. Y segundo, pídanle a la empresa que les entregue los estados financieros de los últimos años. Y ya les he dicho, lo primero es que nosotros no pensamos en centavos. Como ahí está, en millones, ¿ok? Vamos a trabajar en millones, entonces aquí hay millones. Cuando se eliminan las cifras o se redondean las cifras y se trabaja en millones, tienen esta perspectiva. Miren cómo la tienen aquí. Vamos a hacer un análisis. ¿Ok? Primero voy a hacer un análisis vertical, simple, como lo están viendo ustedes aquí. No sé cómo cierro estas ventanitas de aquí, estas reglitas. Un segundito, por favor. Entonces les decía, fíjense, estos son los estados financieros
de esta empresa y ahora tengo que ir en busca de saldos de cuenta, transacciones significativos y riesgos significativos. Claro está que lo más apropiado es que yo primero identifique la materialidad. Digamos, si tomo aquí el primer análisis de cálculo de la materialidad, como estoy haciendo la auditoría del año 2012, sabemos, ¿no? Como dice uno de mis auditores, según nuestro ojímetro, así les dice, con el ojito he visto, dice el auditor, tengo un auditor del exterior, yo con el ojito he visto, con mi ojímetro. Bueno, con el ojímetro, cuidado, todo está en millones, o sea, aquí hay unas cifras grandes, pero cuando se simplifica así en millones, la perspectiva es más simple. Siempre redondeando, fase de planificación, su mente tiene que ser que simplifique las cifras, amplíe las perspectivas y encuentre los detalles. Ah, qué lindo concepto, ¿no? Simplifique la perspectiva, ¿sí? Amplíe en realidad el espectro, pero entre en detalles. Simplificar cifras, digo. Simplifique las cifras. Entonces lo hemos simplificado en millones. Sé que aquí tengo 2 millones. Fíjense, aquí hay 2 millones. Voy a tomar el gran total del activo. Ustedes se darán cuenta con su ojímetro, como ya les digo, dice mi auditor, que de estos 2 millones, ¿dónde está lo más importante? Y aquí decimos, hay 1.300.000 aquí. Eso prácticamente es más de la mitad del total del activo. Y después de eso, ¿qué más es importante? El efectivo. ¿Y qué otra cosa más? Los inventarios. Y las inversiones permanentes. Es todo lo más importante. Acabo de identificar del activo los saldos de cuenta más significativos haciendo un análisis. Así de simple, ¿no? Sin teorías complejas, nada. ¿Sí? Claro que me interesaría saber si todo eso tiene alguna variación significativa con relación al año anterior. Entonces, estos son lo que llamaríamos nosotros los saldos de cuentas. ¿Ok? Y lo voy a poner también con ese mismo naranja para que ustedes sepan lo que estoy haciendo. Esos son saldos de cuenta. Claro que también una de las formas es hacerlo, lo que acabamos de hacer es un análisis vertical que se llama, ¿no? Lo que hemos hecho es un análisis vertical, así. Lo podíamos hacer tomando porcentajes considerando que este es el 100%. Pero creo que si se redondea como nosotros lo hemos hecho, con un buen tino de su ojímetro, entre comillas, cálculo a grosso modo, sabemos que estos que hemos marcado ahorita con amarillo son los saldos más significativos. Pero no es suficiente. En todo caso, sería conveniente que también vean las variaciones. Entonces, yo aquí puedo poner y decir, estas van a ser las variaciones. Ya es un análisis, a eso ya se conoce como análisis horizontal. ¿Ok? Ese es un análisis horizontal.
Entonces, diré, a ver, si bien es cierto ya marcado aquí, y sé que con el análisis vertical, estos son los saldos de cuenta más significativos. No, un ratito, voy a ir hacia atrás. Tal vez deba ver lo de los otros años. Aquí tenía 2 millones y siempre el activo fijo es significativo. Los inventarios son significativos. Miren qué bonito se ve cuando se hace el análisis, cuando está redondeado en millones. Rápido identifican las partidas. Y hasta el año pasado, las otras cuentas por cobrar eran significativas y no el efectivo. A ver, veremos un rato un tanto qué pasó hace 3 años. Hace 3 años, esos eran los más significativos, saldos significativos. Veamos qué está pasando. ¿Dónde está variando? ¿Por qué? Para empezar, del año pasado, que es el 2011, a este año, ha habido un aumento del activo en más de 100,000, fíjense. Ahí tengo más de 100,000 de variación. Y del anteaño pasado, 100,000. Eso quiere decir que cada año ha habido un incremento de más de 100,000. Interesante. Pero quisiera saber dónde, ¿por qué? Porque en estos saldos de cuenta que yo tengo aquí, que ya sabemos los amarillos son los más significativos, con el análisis de variaciones voy a encontrar las transacciones más significativas. Y saben que en los saldos debo probar que valuación, existencia, derechos, obligaciones, los que están con amarillo. Y cuando encuentre las variaciones, aquí tengo que encontrar las transacciones, donde voy a poner énfasis y donde voy a enfatizar en aseveraciones como integridad, exactitud y ocurrencia. Veamos cuáles son. Entonces saco la diferencia y eso se llama análisis horizontal. Entonces esto es igual a esto menos esto de aquí por ese primer año. Y corro todo aquí y sé que la variación del año ha sido 146. ¿Ok? Y voy a pintar con otro color, no amarillo, seguiré con los amarillos. Bien, a lo más importante de las variaciones. ¿Dónde variaron los 146? ¿Dónde están los 146 que han aumentado? El aumento mayor, ojo, este está bien, un total, y este es otro total. El aumento mayor está en 195 en activos corrientes. Ahí aumentó. ¿Y en qué aumentó? Ajá, aquí. Fíjense, en 238,000 en el efectivo. Qué interesante. Se hicieron un préstamo. ¿Qué pasó? Eso lo vamos a ver en el pasivo, porque en algún lado tiene que estar. Enseguida lo vamos a descubrir. Y ese es el aumento mayor. No hay otro aumento mayor. Más bien hay disminuciones medias que puedo ponerlas aquí y decir, a ver, hubieron disminuciones, tal vez con un otro colorcito, un celeste precioso. Ahora sí, digo, esos eran los aumentos más significativos. Y las disminuciones medias fueron estas. ¿Ok? De hecho, ya estoy pensando que si son medias, estos son los que dirigen el nivel de materialidad, que después lo vamos a ver. Ok.
Entonces, es a estas transacciones, porque lo que estoy marcando aquí con celestes en las variaciones son transacciones. A esas transacciones son a las que vamos a dar énfasis en integridad, ocurrencia y exactitud. Claro, estamos en el activo. Y eso ocurre siempre en esta empresa. A ver, veremos el análisis horizontal. El análisis horizontal. Un segundito. Porque van a ser de 2 años nomás, eso estoy queriendo apuntar. Un segundito, estoy configurando nomás. Estas serán variaciones, análisis horizontal. Esto era el análisis que he hecho de la gestión 12 en relación a la gestión 11. La gestión, caramba, me ha dividido. La 12, a ver si lo pongo así, en relación respecto a respecto a 11. Ok, ahora sí. ¿No? Ahora vamos a hacer, por si acaso, una miradita en relación de 11, del año 11 respecto al año 10. Y para eso es simple, para ver si la perspectiva siempre es así en esta empresa. Y si no, me estoy encontrando con transacciones extraordinarias. Entonces va a ser esto menos esto de aquí. Bien. Bien. Va a tener una clara visión. ¿Y el año pasado fue así? Es la pregunta. No, las variaciones fueron diferentes. El año pasado solo incrementó el activo en 53.000, aunque esté en millones. ¿Y dónde incrementó pues el año pasado? Aquí, en otras cuentas por cobrar y en inventarios. Y hubo una gran disminución de millones, ¿no? De 102.339 millones en inversiones temporarias. Eso me hace ver que debo tener cuidado también con esa cuenta. Y no hay más. Ahí estamos respecto a ese año. Entonces, estas transacciones son casi transacciones nuevas. Este hecho de este amarillo que tengo aquí de 238 millones es algo extraordinario. ¿De dónde salió la plata y para qué? Bueno, de principio lo que acabamos de hacer es un análisis horizontal y un análisis vertical y luego hemos hecho un análisis horizontal. A eso se llama análisis horizontal y análisis vertical. Claro,
que me interesaría saber otras situaciones. Por ejemplo, esta es una empresa industrial que después comercializa sus productos. Entonces, me interesaría saber cuál es el nivel de rotación. Ayer nomás discutía con uno de mis auditores y me decía, esta es una empresa, a ver, ¿qué es lo que hacía? Esta es una empresa que vende explosivos. Importa y vende explosivos. Y este año, por el COVID, no ha habido mucha venta porque seguramente los explosivos que se venden son a empresas mineras, ¿no? No ha habido muchas ventas por todo el COVID. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza es decir, entonces tienes que calcular el nivel de rotación de inventarios de años anteriores en su normalidad anterior y con el nivel de rotación de este año, más saber qué tipo de explosivos son, explosivos líquidos o son masas. Porque normalmente las masas de explosivos, fíjense a qué rubro me he metido, tengo que saber ahora de explosivos sin ser terrorista, ¿no? Pero hablando de explosivos, es como, a ver, ustedes alguna vez han tenido en sus casas cuetillos, ¿ok? Si ustedes tienen esos explosivos durante un año, el poder de explosión va a ser menor. Y además se va a descomponer esa masa. Y no solamente cuando los explosivos son masivos, inclusive, o sea, de otro tipo, son peligrosos. Porque si uno los deja mucho tiempo y expuestos al sol, por ejemplo, algunos pueden hasta explotar solos. Y sería catastrófico que esta empresa tenga explosiones por todo lado en sus almacenes. Entonces, otra vez la pregunta. ¿Y tienen inventarios? Sí. ¿Desde el año pasado? Sí. ¿Desde hace 2 años? Sí. No. Necesito saber la rotación, porque la rotación de ese tipo de negocios normalmente es 4 hasta 5 veces al año. Por lo tanto, sus indicadores me tienen que definir eso. Y si es que la rotación es menos de 5, entonces quiere decir que hay un problema. Porque si los inventarios no están rotando, ¿cuál de los 3 me va a afectar? Otra vez, pregunta para ustedes. Si la rotación de inventarios disminuyó, ¿cuál de las 3 aseveraciones me va a afectar? ¿Qué me dice? Siempre por Existencia, nota. licenciado. A ver, voy a ver quién me está hablando. Aquí, Mamani Segales, licenciado. Un ratito. Ahora sí. Ahora sí, conversemos. Mamani Segales, Cristian, ¿no? Ahora sí, Cristian, explícame un poco. ¿Cuáles de las 3 aseveraciones me preocuparían? Las 3 aseveraciones son en saldos de cuenta. Son valuación, existencia y derechos y obligaciones. Bien. Ahora estamos diciendo, no hay mucha rotación en ese inventario, no se está vendiendo. ¿Qué les preocuparía? Ahora sí explícame, Licenciado,
Bueno, según yo, así, a mí me preocuparía tal vez, lo más que me preocuparía sería la existencia y tal vez también la evaluación, porque si el inventario no se está vendiendo, pues, pues y aparte de que se está volviendo obsoleto, entonces pueden querer venderlo más barato, entonces podemos estar frente a un deterioro también. Y en existencia, pues como usted dijo, eh, si pasa mucho tiempo, pues ya no sirve, entonces ya no tendremos nada de inventario. Claro, ya, si ya ha pasado mucho tiempo, ya no es explosivo, ¿no? Ya se va a echar a perder el explosivo. O por lo menos el explosivo ese ya no va a servir para los fines que realmente corresponden. Y si ese inventario mm, ya no es explosivo, y si valía 100, ahora ya no vale 100. De repente ya no vale nada. Entonces, nos preocuparía la existencia primero y segundo nos va a preocupar la evaluación. ¿Y qué me dicen de derechos y obligaciones? Porque son tres, ¿no ve? Los derechos y obligaciones no nos preocuparían. ¿Por qué? Porque eso ya se ha corroborado el día que hemos comprado la factura, todo, la fe, a que es de propiedad de la empresa. Ok, entonces eso no me preocuparía. Me preocuparía evaluación y existencia. ¿Está bien? Pero para llegar a esa conclusión, tengo que calcular, pues. Tengo que calcular la rotación de inventarios, el índice de rotación de inventarios. ¿Y qué más me preocuparía? Si hoy voy viendo los saldos de cuenta que tengo efectivo, inventarios, inventarios me preocupa, inversiones permanentes y el activo fijo. En otra oportunidad me preocupa cuentas por cobrar, inventarios el año pasado, inversiones y el activo fijo. ¿Ok? Y hace 3 años los saldos grandes serán sobre inversiones temporarias, inventarios, inversiones permanentes y activo fijo. Entonces, esta empresa casi no tiene saldos, fíjense ustedes, de cuentas por cobrar. Pero hay otras empresas que las cuentas por cobrar son grandes. Y en ese caso me interesaría calcular, ¿no? Las cuentas por cobrar en la calle, la antigüedad de cuentas por cobrar. Y en el pasivo me interesaría ver las cuentas por pagar, el periodo de cobranza de las cuentas de pago de las cuentas por pagar. Es obvio pensar que si yo adquiero un crédito en 20 días, entonces tengo que dar crédito a mis clientes en 15 días o en 10 días, en un tiempo menor, para pagar la deuda de 20 días. Sería un grave error que la empresa tenga cuentas por cobrar a 30 días y tenga que pagar a los proveedores a los 20 días. Eso sería muy grave. Pero para saber eso, tengo que hacer cálculo de esos ratios también para definir mi enfoque de auditoría. ¿Entienden? Entonces, miren, ese mapita que acabamos de hacer es clave. Los amarillitos del año 2012, ya sabemos cuáles son las cuentas significativas. Después vamos a asociar a sus aseveraciones. Pero es bueno saber que en medio de eso lo que más ha variado son las inversiones temporarias, las otras cuentas por cobrar, los inventarios que están con celestito, ¿sí? Y las inversiones permanentes. En cuanto a transacciones, ahí voy a dirigir la atención de mi auditoría. Pero claro, no es lo único, ¿sí? No es lo único. Y lo que tendría que hacer es lo mismo con el pasivo. ¿Sí? Ahí, a ver, voy a darle un poquito más de espacio. Bien.
Lo mismo tendría que hacer con el pasivo. Bueno, de hecho, ya sé que algo ha pasado con las inversiones temporarias. En este año ya sé que algo pasó con las otras cuentas por cobrar, los inventarios y así. De otra manera, es que aumentó en la empresa 146.629 millones. En inversiones temporarias, no, perdón, en el efectivo es el aumento mayor. 238.300 millones aumentaron. Y eso tiene que estar en el pasivo o en el patrimonio. Tiene que ser o me he prestado dinero o los socios han puesto más plata. Veremos quién. Ahora sí, rapidito. El mismo análisis. Sabemos que el total del pasivo corriente, el total es este. Sabemos que el pasivo no corriente, su total es este. Sabemos que el patrimonio es este y el total del pasivo y patrimonio es este. Bien. Ok. De los 2.477.000 de pasivo y patrimonio, ¿dónde está pues la plata? ¿De dónde procede los financiamientos? Lo más grande está aquí. Casi 800 está en resultados acumulados. ¡Qué bien! Esta empresa tiene muchas utilidades. Luego está en las reservas. Y luego está en el capital. ¡Uy! 1.450.000 es patrimonio propio de la empresa. Esta empresa está súper bien. Va a tener un buen apalancamiento futuro. Y el resto, 100 está en deudas comerciales, pasivos a proveedores, y del banco tienen prestado 500, 600.000, redondeados, siempre redondeando. Ahí está todo en esta empresa. De hecho, ya miren, se dan cuenta, ¿dónde debo enfatizar en mi auditoría? En el efectivo, en los inventarios, en inversiones permanentes, en propiedad, planta y equipo. Y en el lado del pasivo, las deudas financieras, las deudas comerciales y las deudas financieras, más la estructura de patrimonio, pero más que el patrimonio, los resultados, que son grandes. Entonces me interesa ver el estado de resultados. Y así siempre fue. Veamos. El año pasado la estructura era la siguiente. De 2.600.000 están aquí. Las reservas, el capital. Sí, el año pasado fue igual. ¿No? Y las deudas, lo más grande, y las deudas financieras. Y el anteaño pasado, hace 3 años, le daremos una miradita. Otra vez son estos dos, este y este. Ahora dígame, miren una cosa bien importante. En el patrimonio estamos viendo que el capital en acciones ha variado, aunque ahorita vamos a hacer el análisis de variaciones. Pregunta para ustedes, ¿varió? No. No. No, licenciado. No. Pregunta lógica. ¿Le voy a dar un gran énfasis a esa auditoría? No. No. Casi nada, ¿no ve? O nada. Porque eso ya está auditado el año pasado.
Está auditado hace 3 años. No se ha movido para nada. Voy a hacer algún procedimiento básico, pero casi nada. ¿De acuerdo? Pregunta para ustedes. ¿Y las reservas? Tampoco. Un poco. Poco. Poco, ¿no ve? Hay una variación de 10 millones más o menos en el año, porque todo está en millones, pero no es nada. Cuando ustedes han simplificado las cifras, miren, no significa nada, no voy a hacer énfasis. En los resultados acumulados que vienen del estado de resultados, bueno, en el estado de resultados voy a hacer la auditoría, aquí no. Entonces, en el pasivo, ¿dónde voy a enfatizar? En deudas comerciales y en las deudas financieras. ¿Qué llama la atención de las deudas financieras? Pareciera que ellos han obtenido unos créditos antes del año 2001. Hay que ver el plan de pagos. Lo están amortizando, ¿no ve? Está disminuyendo. Están pagando sus deudas. ¿Es bueno o malo? Es bueno, Bueno. licenciado. Entonces, ¿les preocupa o no les preocupa? Claro que van a hacer la auditoría, pero ¿les preocupa? ¿Sí? Dicen aquí una cosa rara. No. No mucho, tanto, parece pero sí todo se debe. normal. Claro, vamos a auditar porque es amarillo, porque es significativo profundamente, pero no me preocupa. Más bien me descansa mi ánimo. Digo, que parece que no hay problemas en esta empresa, está todo bien. O sea, dice, qué linda empresa me ha tocado. ¿Se dan cuenta, no? Cuando nos toca así como auditores, decimos, qué linda empresa me ha tocado. ¿Por qué? Porque parece que está facilita esta auditoría. Voy a hacer la auditoría, por supuesto, pero ya huelo como que está fácil. No saben cómo uno se encuentra ahí con empresas y dice, parece que hay problemas aquí. Ya desde el principio uno se encuentra con problemitas. Bueno, solo para corroborar entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Vamos a sacar las diferencias. Esas diferencias, ¿qué tipo de análisis se llama? ¿Jóvenes? Horizontal, licenciado. Lo otro era un análisis vertical. Podíamos sacar el análisis vertical en porcentajes, pero ahorita prefiero que hagan el análisis vertical con su ojímetro, entre comillas. O sea, digan, había habido un ojímetro. Bueno, ¿qué les preocupa? Fíjense, aquí tengo el gran total. No hay mucho, ¿no ve? No hay casi nada que ver, miren. No hay nada significativo. ¿Y cómo sé que no es o es significativo? Después vamos a calcular lo que se llama la materialidad. Con la materialidad vamos a saber si si 2.000, 24.000 o 18 son importantes, ¿no? Pero con mi ojímetro creo que ninguno voy a marcar como amarillo, ¿se dan cuenta? Nada voy a marcar como amarillo. Nada. Nada. Aquí he marcado con amarillo y celeste. ¿No? Con amarillo, perdón. Todo lo que es arriba de 100.000 más o menos. Aquí algo arriba de 100.000. No. ¿Me preocupa el pasivo? No. ¿Me preocupa el patrimonio? No. Mi auditoría va a estar concentrada aquí, en los amarillos. Bueno, todos los amarillos. Eso se llama identificar saldos de cuenta y transacciones significativas, ¿entienden? Pero no solamente así mecánico, sino decir, en este me interesa la aseveración de evaluación, en el otro me interesa la integridad, en el otro me preocupa la existencia, etcétera, etcétera. Pero terminaremos de hacer el análisis primero vertical y ahora nos vamos al estado de resultados
Y en el estado de resultados va a ser algo parecido. Aquí van a ver, ya no van a ver saldos de cuenta, lo que van a ver son transacciones. ¿Ok? Estos ya no son saldos de cuenta, son transacciones. Y ahí están sus variaciones horizontales. Veamos qué ocurre. Sabemos que esta empresa tiene resultados grandes, de un año a otro casi 100.000, aquí fíjense, 100 millones o 100.000 millones. Cada año aumenta más o menos así, no es volátil, todos los años es consecuencia. Entonces veamos, normalmente tienen una utilidad de 100 a 200, ahí está. Ah, qué interesante, esta empresa tiene, todos los años gana más o menos 200 en promedio. ¿Sí? ¿Y en qué, pues, cómo gana? ¿Cómo genera esa utilidad? Lo más grande son, por supuesto, es lógico, sus ventas. Ahí tenemos su costo de ventas. ¿Y qué más? Gastos de administración y comercialización. Más comercialización que administración. Ah, mi parámetro siempre está tomándose más de 100.000. Bueno, ¿qué más? Eso es todo. En 4 cuentas está la explicación mayor. ¿Está bien? En las ventas, costo de ventas, en sus gastos de administración y gastos de comercialización. Ahí nomás está. Claro que hay otras cosas más, pero esos son los más significativos. Ahí va a concentrarse mi auditoría. Ni siquiera en las deudas, miren, los intereses de préstamos, es poco. Es mediano, como le diríamos, con Celestito en ese caso. Es mediano. Algo me preocupa, pero no tanto. Si quiero definirme, es mejor que me defina y sea claro. Mi definición clara son esos 4. Y el año pasado, ¿cómo era su comportamiento? También era el mismo en cuanto a ventas. Aquí también lo mismo. Y no hay nada arriba de 100.000. Y hace 3 años, ¿hay algo que deba preocuparnos? No. Pero en todos los años también, estos son celestitos. Todos los años. El año pasado había un celestito por aquí, hace 3 años, que era inversiones. Esto es como foquito. Dice, cuidado, inversiones, inversiones, inversiones. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una pérdida en inversiones. Ah, me llama la atención eso. Voy a estar atento también a las inversiones, porque hace un rato vimos de que ellos hacían muchas inversiones temporarias. ¿No? De aquí había un problema de inversiones, ¿recuerdan? Celeste, en inversiones, y aquí también había una reducción de inversiones celeste. Hay foquitos que se están prendiendo en inversiones temporarias y en inversiones permanentes. De hecho, las inversiones permanentes ya las hemos escogido como significativas, y si esas están escogidas como significativas por su naturaleza, entonces esto de aquí también debería tratar de escogerlo. Ya no por el importe, sino por su naturaleza, porque ese rendimiento de inversiones debería ser positivo y está siendo negativo. Y es la mayor inversión que tiene esta empresa. Esta empresa tiene mucho en inversiones, 303.000 millones que tiene en inversiones, y en esa gran inversión que ha hecho, tiene pérdida, por lo tanto, ¡pam!, amarillo. Por eso a este concepto se lo conoce también como importancia relativa o materialidad. Solo estamos haciendo el ejercicio y veamos su comportamiento de año tras año. Claro, con mucho gusto,
Entonces, tomo esto de aquí y hago lo mismo. Hago un análisis horizontal de sus variaciones. ¿Ok? Y del otro año también. Voy a hacer un análisis horizontal. Ahí está. Inclusive puedo hacer en resultados de 3 años, que sería igual a esto menos esto. Ahí puedo hacer de 3 años. Aunque no, le he dado mis 2 años, está bien. Ok, vamos. Este era el gran total. A nivel del gran total no hay gran cambio. A nivel de ganancia operativa, que es esta de aquí, ahí sí hay un cambio en este año de 48. ¿Dónde está ese gran cambio? Aquí, en 64, en las ventas. ¿Qué está pasando? Ha aumentado las ventas, ha aumentado el costo de ventas. Bien. Y aquí también sigue transformándose en algo significativo. Y en los gastos de comercialización, esto sí hasta se ha convertido en rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho en este año? ¿Mucha qué? Esos 15, que tampoco es mucho, ¿no? Son 15, pensé que eran 154, son 15, no es mucho. Pero han hecho publicidad. Ha disminuido radicalmente el rendimiento de inversiones. Uy, eso es preocupante. Y listo. ¿Qué más me interesaría saber, por ejemplo? En el análisis vertical necesito sacar ratios. Por ejemplo, la tasa. Esta es la utilidad bruta. ¿Ok? Esta. Entonces, si esta es la utilidad bruta, quisiera saber cuánto es la utilidad bruta del año 2012. Entonces digo, esto es igual a esto dividido entre esto de aquí y multiplicado por 100, 44. ¿Y el año pasado cuánto era? 41. Ha aumentado la tasa de utilidad bruta de este año a este año. Y el año pasado, sin embargo, era 46. Había bajado a 41, ahora se ha recuperado a 44. ¿Será que hay un problema de costos? Haremos un cálculo de costos y diremos, los costos en relación a las ventas son el 56%. Y el año pasado, el 59%. Y el año pasado, el 54%. Eso quiere decir que esta empresa está perfeccionando su generación de rentabilidad en función de los costos, porque los costos son cada vez más bajos. Eso quiere decir que están eficientando. Pero también puede ser que no se habrán equivocado contablemente.
Entonces voy a poner mucha atención en esa bajada de 59 a 56. De repente hay un costo que está aquí y que debería estar aquí arriba. O todo lo contrario, el año pasado algo que debería estar aquí, debía estar aquí abajo. Entonces tengo que tomar en cuenta mucho en su estructura de costos. No me preocupa mucho, pero ese chiquitito lo voy a comprobar. Ya está. Entonces ya llegamos con eso a determinar lo que pide esta fase de decir, señores, lo que ustedes tienen que hacer es identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas. Acabamos en esa empresa como ejercicio de identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas. ¿Ok? Preguntas. Entonces, en resumen, los saldos de cuenta y transacciones significativas se identifican tomando en cuenta la materialidad y tomando en cuenta el análisis de planificación vertical, horizontal y de ratios. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, con eso se identifican los saldos de cuenta y transacciones significativas, porque en esos saldos de cuenta y transacciones significativas, nuestra auditoría va a hacer un énfasis. Cuidado con las palabras que estoy utilizando, va a ser un énfasis. No quiere decir que el resto de las cuentas no las vamos a ver. El resto de las otras cuentas y transacciones, claro que las vamos a ver. Pero primero, como no me preocupan, por decir, a nivel de equipo, todo lo que aquí está con amarillo, todo lo que hemos encontrado aquí con amarillo, ¿dónde está? Ya lo perdimos. Ahora sí. Todo lo que aquí hemos encontrado con amarillos, en cuanto a personal, eso va a ser asignado al personal de auditoría del equipo de auditoría con más experiencia. Lo va a ver profundamente el auditor senior, lo va a ver profundamente, va a revisar y supervisar el gerente y finalmente lo va a revisar el socio. En el resto de las otras cuentas, ¿no? Es probable que lo vean los auditores semi-senior, lo revise el auditor senior, e inclusive no lo revise el gerente del equipo de auditoría. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no le hemos dado el grado de importancia, a no ser que en el camino surja algo que sea preocupante. Ahí sí. Pero el socio va a estar concentrado en los amarillos, el gerente también. Y el resto va a estar nomás haciendo su trabajo, va a auditar al 100%, pero inclusive con personal de menor grado, con procedimientos un poco menores, el menor tiempo, más rápido, los riesgos van a ser menores, por lo tanto las muestras van a ser menores. Repito, no quiere decir que el resto no va a ser auditado. Significa que los que están pintados con amarillos y con celestes van a ser los profundamente analizados con mucho detenimiento, mucho cuidado, porque ahí están las transacciones y saldos que son los más importantes o llamados significativos. ¿Ok? Entonces, y además,
En eso se van a identificar los riesgos, los controles, necesariamente, en estos que acabamos de decir, en estos que están pintados con amarillos y celestes, necesariamente vamos a hacer descripciones de los controles internos, flujogramas, todo. Y pruebas de controles, en eso. Pero entiendan bien, en esos vamos a identificar los riesgos. Todos los riesgos, no, los riesgos, pese a que hemos identificado saldos de cuentas significativos, vamos a seguir profundizando el hecho de definir cuáles van a ser los riesgos más relevantes. ¿No? Ejemplo. ¿Qué me preocupa en el efectivo? ¿Derechos, obligaciones? ¿Me preocupa la existencia o me preocupa la evaluación? ¿Cómo era el caso? ¿Cómo era la situación? ¿Recuerdan? Existencia. La existencia, licenciado. La existencia, bien. Entonces, acaban de decir ustedes por lógica. Eso quiere decir que la aseveración que les preocupa es de existencia. Por lo tanto, ¿por qué? Porque existe riesgo, como el dinero es efectivo. ¿Se dan cuenta? El manejo del dinero en efectivo es de alto riesgo. Si lo dejan por ahí ustedes, 1 millón, 2 millones de bolivianos que están ahí, o 298 millones de bolivianos encima de los escritorios de la empresa, no, pues, se lo van a robar, ¿no ve? Entonces, hay que ponerle controles. Entonces, se pondrá caja fuerte. Se irá a depositar a un banco todo ese dinero, no estará ahí encima de los escritorios. Además, son 298 millones. ¿No? No, 298.795 millones. Es mucha plata. Se puede perder. Les preocupa la existencia. Entonces, el riesgo inherente de la existencia va a ser riesgo inherente alto, moderado, bajo. Alto. Alto. Eso se llama identificar los riesgos más relevantes. ¿Y en inventarios qué les preocuparía? Existencia. La evaluación y la existencia. Evaluación y existencia. ¿Ven? Un poquito el derecho de obligación también, pero no tanto. En un grado de 100%, evaluación y existencia, el 70% les preocuparía. Y todo lo que es derechos y obligaciones, un 10%. Bien. ¿Por qué? Porque los inventarios pueden deteriorarse, ¿no ve? O la existencia pueden hasta desaparecer. Y si se deterioran, va a cambiar la evaluación. Eso es. No todas las aseveraciones nos preocupan en la misma dimensión. En inversiones permanentes, ¿qué les preocupa? Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, para saber si las acciones que se poseen en las otras empresas, porque son acciones de otras empresas, normalmente son de la empresa, están a nombre de la empresa, ¿no ve? Bien, ¿qué más les preocupa? Si tienen ustedes las acciones en mano, bueno, les preocuparía la existencia. Irían y dirían, a ver, entrégueme, voy a hacer un arqueo de las acciones que poseen. ¿Eso qué es? Existencia. Bien. Y finalmente, ¿qué les preocuparía? ¿Por qué me está preocupando aquí en el estado de resultados si lo he marcado con un celestito? Aquí, con amarillo, perdón. La evaluación. La evaluación. Estas inversiones, ¿cómo deberían estar evaluadas, díganme ustedes? Al valor patrimonial, tal vez.
al valor patrimonial proporcional en la aplicación de la norma contable 7 boliviana. Y para determinar el valor patrimonial proporcional, ¿qué hay que pedir, por ejemplo? Los estados financieros de la otra empresa. Eso, ¿ven? Y tenemos que pedir los estados financieros de la otra empresa. Y para pedir los estados financieros de la otra empresa, no le vamos a pedir un borrador de estado financiero. ¿Qué le vamos a pedir de la otra empresa? De repente son varias empresas. ¿Qué les vamos a pedir? El autorizado. Que ese estado financiero de la otra empresa también esté auditado. Que les hayan hecho la auditoría y que esos estados financieros presenten razonablemente, ¿no ven? Eso es. Ya está ahí. Miren, qué rapidito ya han hecho, ya están haciendo, recién van a hacer la auditoría, pero ya están haciendo el programa, ¿se dan cuenta de lo que acabamos de hacer? A eso se llama hacer el programa, pero con pura lógica, con pura lógica. Ese es un ejercicio mental lógico, es un ejercicio mental lógico. No es agarrar un libro y ¿qué será? ¿Qué será? No, es pura lógica. A ver, vamos al último. Y en el activo fijo, ¿qué les preocupa? ¿Qué cosa hay en el activo fijo? En el activo fijo hay, el valor original era de 2.000 millones y ya tiene una depreciación de 1.000 millones, ya les quedan 1.300 millones de saldo neto. ¿Y qué les preocupa? Debería preocupar. Valuación, derechos, propiedad y existencia. Bien, de esos tres, ¿cuál les preocupa más? La evaluación. ¿Ok? Y si es una fábrica esta que estamos viendo, es empresa industrial, esos 1.300.000, ¿qué cosas son? Lo más grande. La maquinaria. La maquinaria, la planta. La planta, el terreno en que está la planta y la edificación, son las tres cosas. La planta misma, la maquinaria, el terreno donde está la planta y su edificación son lo que hace a la empresa. El resto, muebles, computadoras, no me interesan. Son asuntos menores. Que lo vean los changos, que lo vean los auditores juniors, que vean En Busca de Sillas, no sé, no me interesa. Aquí yo, como gerente, como socio, todos nos vamos a concentrar en la maquinaria, en el terreno y en el edificio. Punto. Ahora vamos uno por uno. En el terreno, ¿qué les preocupa? ¿Les preocuparía la existencia? No mucho. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones, porque el terreno no se mueve, está nomás ahí, ¿no ve? Si tiene catastro ya es suficiente, ¿no ve? Y ahí está, saben que existe el terreno. Y si quieren un ratito miran, ¿cuál es el terreno? Ahí está, pues no se va a mover, nadie se lo va a robar. Existencia no preocupa nada. Derechos y obligaciones, sí. Tal vez alguito de la evaluación. Ahora vamos al segundo. Y en la edificación, en el edificio, ¿qué les preocupa? Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. La existencia no. Y la evaluación un poquito. Bien, tercero. En la maquinaria, ¿qué les preocupa? La Evaluación. Evaluación. La evaluación. Habrá que saber si están produciendo al máximo de su capacidad, 80% de su capacidad, 50% de su capacidad. En función de eso se va a calcular lo que se llama el valor de uso. Y eso va a definir si tiene o no tiene deterioro. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, y con eso está terminada la auditoría, fíjense, de esta empresa.
Ya está terminada la auditoría de esta empresa. Así quiero que me hagan. Claro que tengo que contarles la historia más adelante. ¿Qué significa que les cuente la historia más adelante? Tengo que decirles qué tipo de empresa es, pues. Porque si les digo, esta es una empresa, por decir, hoy en día de comida, ¿no? Es una forma de pensar. Si les digo, es una empresa que fabrica fármacos y fabrica antivirus, ¿no? Frente al COVID, es otra manera de pensar. ¿Ok? Si les digo, esta es una empresa, a ver, industrial, pero que produce pinturas y que ahora no hay muchas construcciones, lo mira uno con otro ojo, diferente, le preocupa otras cosas. ¿Sí? Si esta es una empresa de inversiones, porque tiene muchas inversiones, no le preocupa a la propia empresa, le preocupa a las otras empresas donde ha hecho las inversiones. Entonces, a eso se conoce, uno dirige su mirada a otros lados, se dan cuenta, ¿no? Dirige su mirada dependiendo de qué tipo de industria es. Y eso se llama, ¿qué se llama dirigir la mirada a diferentes partes? Enfoque. Enfoque. Enfoque, exacto. Ya han entendido qué es el enfoque. Eso se llama enfoque, ¿no? Es como fotógrafo. ¿Qué van a sacar? ¿Foto de qué? ¿De qué partecita? ¿Qué les interesa? Igual que el fotógrafo. Eso se llama enfoque. Esa es la conclusión final. Pero no me voy a cansar de hacer ejercicios con ustedes hasta recién entrar a hacer nuestro gran buró. Pero necesito que hagamos ejercicios así como estamos haciendo, de a poquito, con lógica, en este caso hasta definir qué había sido un enfoque, dónde hay el mayor riesgo y tendrá controles y sobre qué aseveraciones. Eso es el enfoque. ¿Dónde hay el mayor RIM? ¿Dónde hay el mayor riesgo de incorrección material? Bien, jóvenes, otra vez ha llegado las 9, pero para los que han atendido, se han tenido que divertir porque es así. Claro, vamos a rescatar, como es mi amenaza siempre, estados financieros de varias empresas y con eso van a hacer ustedes el enfoque, ¿no? Entonces, necesito que ustedes hagan el enfoque, pero primero vamos a calcular la materialidad y después vamos a hacer con varias empresas, ustedes me van a decir cuál es el enfoque, definir el enfoque. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, los voy a dejar. Tengo que entrar a trabajar. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Chao, que estén bien.